Pues sí, me refiero a que Roberto Villasana dice textualmente que Benedicto XVI es el último de los papas. O sea, Francisco no cuenta, no es papa según él. Lo cual, pues te reto, Alberto, a debatir el asunto en público y de cara al mundo, o cuando menos a la nación mexicana. Eres un hereje y un cismático, y te lo digo de frente, no como insulto, ni con odio, sino por amor a los que vienen detrás de mí. Francisco no es el último de los papas, pero tú dices que sí. Y además, no, perdón, dices que el último de los papas es Benedicto y es el catejón u obstáculo para que vengan el anticristo y a los pocos años la parucía o segunda venida de Cristo. Pero no contento con novelar todo este asunto del apocalipsis y el anticristo, continúas con tus fantasías telenoveleras y dices que después de la parucía, el retorno de Cristo permite instaurar en el mundo un reino de paz, de justicia, de amor, de santidad, y que el papado regresará nuevamente a Jerusalén. No sé de cuál droga te metiste para decir esto. Como Jerusalén fue el inicio del papado, bueno, a ver, explícamelo, ¿no? ¿Que Pedro fue ungido en Jerusalén o en Galilea? Que no es lo mismo. Pues tú dices entonces que así como fue el inicio en Jerusalén, allí en Jerusalén se iniciará una nueva serie de papas que reinarán en la iglesia durante el milenio del que habla San Juan. A ver, Albertito, por favor, qué infantil te viste. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Pero si Cristo ya gobierna en esos supuestos 1000 años de reinado, como dices tú, de paz, justicia, amor y santidad, ¿qué necesidad existe de que haya papas? ¿Cómo te contradices? ¿Cómo la ignorancia no solo es atrevida, sino temeraria? ¿O es que ya produces, ya tienes en tu cabecita algún trastorno mental para no darte cuenta de tu flagrante contradicción? Si Cristo ya reina, no se necesitan vicarios para que reinen en lugar de Cristo. Así que no habrá tal reinado de Cristo en la tierra durante 1000 años, ni habrá papas durante 1000 años, porque no serán necesarios. Porque además el papado se distingue por su infalibilidad en materia de fe y costumbres y hablando ex cátedra. Pero si ya está Cristo reinando, no existe ninguna necesidad de que haya alguien con el don de la infalibilidad, porque no habrá la malignidad de la confusión de interpretaciones sobre la verdadera doctrina de la salvación. Así que qué mal andas. Bueno, y sigues diciendo. Entonces, en este sentido, se inicia una nueva etapa de papas que reinarán en la iglesia durante el milenio del que habla San Juan. Pues sí, pero no se refiere a 1000 años después de la parucía. Ahora lo vamos a aclarar. Ah, qué caray. En este sentido, dices tú, sí tenemos este señalamiento que nos está llevando ya a ese momento. Y por alguna razón no menciona a ningún papa entre la gloria del olivo y entre Pedro Romano. Es decir, se brinca un papa y a Francisco no lo menciona porque según tú no es papa. Ah, qué caray. Bueno, cuando menos reconoces que no sabes por qué San Malaquías omite mencionar a Francisco. Pero tú sí te atreves a decir que no lo menciona porque no es papa. Permíteme dudar, tú y todos, severamente de la autenticidad de las profecías de San Malaquías, porque las profecías a las que yo me atengo son las del Antiguo Testamento, San Daniel, el profeta Daniel, etc., y desde luego San Juan Evangelista ya en nuestra era cristiana, por allá del año 90 en adelante. Bueno, entonces, ¿de qué toca hablar? ¿Del milenismo o milenarismo?
al que tú te refieres con olímpica certeza, sin tenerla, por supuesto. Vamos a demoler tu milenismo o milenarismo. El tiempo del anticristo, dice mi padre en su libro El Papa nunca ha sido ni será hereje, el tiempo del anticristo es el tiempo del demonio, en el que éste es desencadenado, pero por muy breve lapso. Por lo que dure exactamente el reinado del anticristo, o desde un poco antes, pregunta mi papá, será desencadenado tras los 1000 años, que ya van para 2000, porque los años, los días y los meses bíblicos, desde el Génesis, por favor, católicos, apréndanse esta lección de kinder, no son medidos con los criterios astronómicos que se inventaron en el Renacimiento, o desde un poco antes, con Galileo Galilei y desde luego con el grandioso cardenal Copérnico. No se mide el tiempo en la Biblia como se mide en la actualidad, desde hace aproximadamente 500 y pico de años. Estos 1000 años ya van para 2000 y no sabemos cuánto más se extenderán. Estos años en los que el diablo no ha dejado de tentarnos, aunque ha estado encadenado por Cristo. A esos 1000 años se refiere el Apocalipsis, que astronómicamente ya van para 2000. Ahora será lanzado fuera el príncipe de este mundo, dijo el mismo Cristo en vísperas de su pasión. Juan 12:32. ¿Acaso dirá alguno, porque el diablo sea arrojado afuera, ya no tienta a ninguno de los fieles? Al contrario, no cesa de tentarlos, pero una cosa es reinar dentro del alma y otra sitiarla desde el exterior. Explica San Agustín. ¿Qué será cuando se le desencadene y luego llene de maldad al anticristo? Claro, por su propio gusto, como acto libre. No hay un solo doctor de la Iglesia, ojo, Fray Alberto Villasana, no hay un solo doctor de la Iglesia, y tú no eres doctor de la Iglesia, y yo tampoco, yo solo soy su vocero, que al tratar este asunto considere que el milenio del que habla San Juan sea el mismo milenio de los milenistas o milenaristas. ¡Qué mal andan, herejes y cismáticos! Dice el águila de Patmos: luego vi un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó a la serpiente antigua, que es el demonio o Satanás, y la encadenó por 1000 años. La arrojó al abismo, la encerró y puso encima los sellos hasta que no se cumplieran 1000 años. Después tiene que ser soltada por poco tiempo. Apocalipsis 20:1-3. El ángel que baja del cielo y encadena a Satanás por 1000 años es Cristo mismo, según la exégesis común. Desde la resurrección de Cristo estamos viviendo, queridos amigos, católicos y no católicos, estamos viviendo este afortunado milenio, en el cual el demonio está encadenado, según la exégesis más común. Los milenaristas, en cambio, que no cuentan sino con San Ireneo, que en eso se equivocó aun siendo santo en la práctica heroica de sus virtudes cristianas, y con Papías, San Justino, Tertuliano y Apolinar, que son bastante segundones comparados con San Agustín, Santo Tomás, San Roberto Belarmino y otros, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y otros muchísimos doctores de la Iglesia de clase premium, como diríamos ahora. Ireneo, Papías, Justino, Tertuliano y Apolinar, si los considerásemos en una clasificación como se clasifica a los equipos de fútbol, serían de tercera división. Bueno, pues quieren poner este milenio, los milenaristas como Alberto Villasana, después de la venida de Cristo, después de su aniquilamiento de Satanás, después de la segunda venida de Cristo, la cual según ellos produciría la resurrección únicamente de los justos. Siguen desbarrando, siguen escribiendo novelas.
y posponen el juicio universal hasta después de 1000 años precisos de pacífico, cabal, paradisiaco reinado de Cristo sobre la tierra con los justos resucitados, para hacerlos gozar, siquiera espiritualmente. Pero en este mundo, no en el cielo, sino en desquite de sus anteriores padecimientos. Como novela Hollywood, cómprale sus derechos, está genial, ¿no? Happy end hollywoodesco. Además gobernarán en sana paz y perfecta justicia a todos los demás hombres. Dicen los milenaristas, no yo. Además gobernarán en sana justicia y perfecta justicia a todos los demás hombres que no habrán sido juzgados por Cristo, que engendrarán y se multiplicarán, y que al cabo, de nuevo suelto el diablo, por poco tiempo, se rebelarán en su mayoría, o todos ellos, con Gog, rey de Magog, Rusia la antigua Escitia, contra los santos, para entonces sí venir la última derrota de los malos, su muerte, una segunda resurrección, la de ellos, y ahora sí, el juicio final. Como guión hollywoodesco, repito, está sensacional. Pero como es hollywoodesco, yo no lo voy a incrustar así en mi novela sobre el Apocalipsis, desde el nido de la serpiente. Yo me voy a tener en mi guión a 3 grandes, 4 grandes, 5 grandes intelectuales, encabezados por el padre Leonardo Castellani, seguidos por Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Juan y desde luego mi genial e inalcanzable para mí papá, don Salvador Abascal, el mexicano que desafió a la revolución. A gusto de cada novelista milenarista, se agregan o se suprimen tales o cuales detalles en la vida de los santos antes de la segunda resurrección. El milenarismo, aun el menos crudo, el que nos pone a comer y beber durante el milenio, 1000 años, a los justos resucitados, no es sino un sueño de inspiración judaica o protestante, carnal, lujuriosa. Nuestro Señor Jesucristo enseña mente, Alberto escucha esto, claramente en Mateo 25:32, que después del aniquilamiento del anticristo se efectuará el punto del último, después del aniquilamiento del anticristo se efectuará al punto del último juicio de todas las naciones, de todas las acciones de los hombres, haciendo que todos los conozcamos mentalmente. Todos conoceremos los pecados de todos, dice Santo Tomás de Aquino, y entrarán de inmediato todos los buenos en la vida eterna, y todos los malos irán a dar al fuego eterno, con chip o sin chip. Y por lo tanto no habrá entonces otros 1000 años, ni nunca jamás guerra alguna de hombres malos contra justos, aunque teólogos barbados de tercera división digan lo contrario, incluyendo al novelista no teólogo ni filósofo, Alberto Villasana. El único juicio tras una sola resurrección absolutamente general será absolutamente universal, como universal y una es la redención. No tienen otro sentido estas palabras de San Pablo. Habrá una resurrección, tanto de los justos como de los pecadores, una sola. Hechos 24:15. Véase también Juan 5:29, Mateo 16, 27, 25 y 46 y Corintios 1, 15, 21 y 22. Quedas abrumado, Alberto. La primera resurrección del Apocalipsis 20 no puede designar sino a una sola cosa, el bautismo. Así es, Alberto. No estamos hablando de una resurrección de los justos para que Cristo y los papas reinen durante 1000 años. Como fantasía, te felicito, te llevas el premio Nobel de la fantasía. El milenarismo del siglo II, fíjate qué vieja es tu tesis novelera, es propio del ardoroso temperamento africano de un tertuliano y de la fantasía oriental de un San Papías.
sujeta a la fuerte presión del judaísmo carnal, exacerbado por la brutal ruina de la nación judía. Pero ahora, tras una desaparición de 18 siglos, el milenarismo es una broma, o una novela de televisión, o un delirio de teología ficción, con la firma de Alberto Villasana y otros muchos, como Damián Galerón o Antonio Yagüe. Y miles de seguidores más de ínfima categoría que pululan por las redes sociales. A juicio de los 5 grandes personajes citados, Santo Tomás, San Agustín, Leonardo Castellani, San Pablo y don Salvador Abascal, y discúlpeme si lo pongo al mismo nivel, aunque esa no es mi pretensión, todo milenarismo está condenado implícitamente como herético. Ojo, desde que en el siglo XIV, Benedicto XII, qué curioso, otro Benedicto, definió como dogma de fe que los justos que mueren sin pecado ni deuda de pena temporal, y los que la pagan en el purgatorio, entran al cielo a gozar inmediatamente de la visión beatífica. Ahí está tu herejía, Alberto. Y basta, pues esta consiste en ver a Dios cara a cara, conocerlo a Él como Él es, amarlo a Él como Él nos ama, amarse a uno mismo como Dios se ama, y conocer la creación como Dios la ama y la posee. ¿Qué sentido tiene, fuera de la novela, el que los justos resucitados, en una primera resurrección, que es el bautismo, sigan teniendo vida en la tierra con otra resurrección y nuevamente entrada al cielo? Su triunfo resonante y su desquite cabal de los justos ya está en el cielo. Y bueno, espero que haya quedado perfectamente claro, queridos amigos, que el milenarismo de Alberto Villasana y de todos los que crean en esta salvajada, en esta barbaridad, muy divertida novelísticamente, de que después de la parucía, Cristo reinará en la tierra. Un largo periodo de paz y concordia, huele a masonería, y que además habrá papas, huele a estupidez o a ignorancia o a ambas cosas. Y no son insultos, Alberto, son definiciones guiadas por los verdaderos doctores de la Iglesia, no por merolicos como tú. Y concluyo este fragmento de esta intervención con una gran pregunta. ¿Puede el anticristo ser el último papa? Pues ¿cómo creen que no? Tiempo es ya de contestar a esta pregunta. Le decimos los mismos personajes y un servidor al señor Villasana y a todos los que le creen todavía. Los judíos llaman cola o cauda al papa, es decir, lo opuesto a cabeza. ¿Podrá haber un papa al que los judíos acepten como jefe o mesías? ¿Podrá haber un papa, así sea el último, que después de establecer el judaísmo en Jerusalén, exija que se le adore a él en persona como a Dios? ¿Puede ser el papa el anticristo? Si ni siquiera un antipapa puede ser anticristo, puesto que se presenta como verdadero papa sin serlo, o sea, como vicario de Cristo sin serlo, pero no como Cristo mismo, no como Dios. Y el anticristo, ojo Albertito, el anticristo se presentará como el verdadero Cristo, el verdadero Dios y el único Dios. Se contradiría flagrantemente si tratara él de presentarse como papa, pues un papa no es Dios, no es Cristo, sino su vicario. El anticristo será malvado, pero no un estúpido. Si el papa no puede ser antipapa, muchísimo menos puede ser el anticristo. No fallarán las palabras de Cristo. Y parece, Alberto, que tú no crees en las palabras de Cristo. Por eso te anatematizo como hereje y cismático. Dice Cristo, tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Y yo estaré con vosotros, contigo, le dice a Pedro, con tus sucesores y tus obispos, digo yo, hasta la consumación de los siglos. Mateo 18, 20 y Juan 24, 18 a 20.
Así que aunque el sacrificio sea abolido en todas partes, de modo que ni el último papa podrá celebrarlo, como no lo celebraron Pedro ni Pablo estando encadenados en la cárcel, no dejará de ser Pedro, y por lo tanto el papa, y en actualidad el papa es Francisco, nunca enseñará una herejía, palabra de Cristo, Lucas 22:32. Y en medio de la apostasía general habrá también, lo repito, innumerables mártires, sin el consuelo y sin la ayuda de los sacramentos, pero con el auxilio todopoderoso de la gracia, que no les faltará, y que en circunstancias extraordinarias no está ligada a la recepción material de los sacramentos, como hoy en el confinamiento obligatorio por la pandemia del virus chino comunista, no estamos obligados a la recepción material de los sacramentos. Y nadie nos impedirá, ni ahora ni en esa época, el acto de contrición perfecta y el deseo ferviente de la penitencia y la Eucaristía. Esto se llama comunión espiritual. Pero dicen los enemigos acérrimos del papado, entre los cuales se cuentan Antonio Yagüe, Alberto Villasana y Damián Galerón, entre otros cientos. Pero estos son como que los más conocidos. Dicen los enemigos, repito, acérrimos del papado, la Sagrada Escritura profetiza que el anticristo se sentará en el templo de Dios. Tesalonicenses 2:4. Luego el Papa, dicen ellos, será el anticristo porque es el Papa el que tiene su asiento en el templo de Dios. Cuestión de supina ignorancia. Porque el templo de Dios, en la Escritura, es solo el templo de Jerusalén. Los apóstoles iban a orar al templo todos los días con perseverancia, aun después de Pentecostés, como consta por San Lucas, Hechos 2:46. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Frecuentemente Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Pedro fijó en él la mirada. El ángel les dijo a los apóstoles: id y presentaos en el templo, y decid al pueblo todo lo referente a esta vida. Obedecieron y al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Hechos 5, 19, 21. San Pablo el radical, antijudaizante, sube y entra al templo a cumplir con las prescripciones de la ley. Hechos 21, 26. Porque el templo dejó de ser de jure, de derecho, el templo judaico, pero no el templo de Dios, el templo de los cristianos. Por lo tanto, y lo siguió siendo mientras estuvo en pie, hasta el año 70 de nuestra era. Jamás se le llama templo en el Nuevo Testamento a ninguno de los lugares en que se reunían los cristianos para la celebración de la Eucaristía, porque la palabra templo se la reservaron siempre al de Jerusalén. Además, durante muchos años, los cristianos se reunían en casas particulares por carecer de iglesias, y cuando las tuvieron, nunca las llamaron templos, sino que usaban la palabra griega, una palabra griega que significa oratorio o casa de oración, o iglesia, o basílica, o martirio, pero nunca templo. A sus sacerdotes no los designaban con esta palabra, les llamaban obispos y presbíteros. Mucho tiempo después de destruida Jerusalén, en el año 70 de nuestra era, por Tito y Vespasiano, emperadores romanos, desaparecida la memoria del antiguo templo y del sacerdocio judaico, poco a poco los santos doctores empezaron a usar las palabras templo y sacerdote. En la Edad Media, para defensa de las peregrinaciones a Tierra Santa, se creó la Orden Militar del Temple, simplemente por relación al Templo de Jerusalén, el templo por antonomasia. Por otra parte, el anticristo no se presentará como obispo, ni como papa, sino como verdadero Dios, como verdadero Jesucristo, por lo cual le interesará más que nada sentar su trono en el templo de Jerusalén, no en el trono del pontífice romano, apostólico, católico.
aunque no dejará de implantar su culto en todas las iglesias católicas, al menos de intentarlo, pero no actuará, repito, como obispo de Roma ni como papa, sino como si fuera Dios en persona. Así que ningún papa ni antipapa podrá ser el anticristo y por lo tanto no es ni será Francisco, ni ninguno que ostente el título de papa, derecho o chueco, legítimo o ilegítimo. Dice el Apocalipsis que el anticristo hará la guerra, vencerá y matará a los dos testigos de Dios, Elías y Enoc, y que sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Apocalipsis 11, 7, 8. Este lugar no puede ser otro sino Jerusalén, no Roma ni el Vaticano. Es, en el lenguaje de San Pablo, el templo de Jerusalén, que de ninguna manera se reconstruirá, no la Basílica de San Pedro de Roma. En el templo de Jerusalén, reconstruido o no, tendrá su asiento, su trono, el anticristo. Y ahí, en su trono, sufrirá la inevitable derrota y la muerte. A los 3 años y medio de reinado, no lo sabemos porque no podemos decir que los tiempos bíblicos son los tiempos del calendario gregoriano. Sufrirá su peor derrota para siempre y terminará su poderío y esplendor como nunca lo contemplaron los siglos, pero terminará. Y mi padre termina con una frase genial. Su intervención sobre el milenarismo, que es seguido casi al pie de la letra en esta entrega sobre mi serie de videos acerca de el anticristo. Sic transit gloria mundi. Cuán transitoria es la gloria del mundo. Hasta la próxima.